Buenas tardes, buenas noches. A nombre Buenas de... noches. Muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. A nombre de doña Nidia, yo, Verena Sierra y David Vaquero, le damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro canal Democracia y Libertad. Una disculpa porque doña Nidia hoy no se encuentra aquí con nosotros. Ella ahorita está en el hospital. Hoy vamos a estar conversando con el honorable senador Fernando Nicolás Araujo Rumié, ¿verdad? O Rumi, algo así. Muy bien, gracias, senador. Rumié, Verena, Rumié. Rumié. Ok, muy bien. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. David Vaquero nos va a hacer el favor de presentarnos formalmente al senador. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, senador. Yo voy a hacer una introducción acá de su hoja de vida porque estaba bien extensa. Fernando Nicolás Araujo Rumié nació en Cartagena, es administrador de empresas y emprendedor. Actualmente senador de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático. Es máster en Administración de Negocios de INALDE, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, con pregrado en la Universidad de los Andes. Es miembro de la Comisión Tercera Constitucional, Comisión de Crédito Público, Comisión Especial de Vigilancia de los Órganos de Control e hizo parte de la Comisión de Paz. Fue elegido por primera vez como senador en el año 2014, para el periodo 2014-2018. Fue reelegido en el 2018 para el actual cuatrenio, 2018-2022. Es hijo del ex canciller Fernando Araujo Perdomo y la artista Ruby Rumié. Está casado con la diseñadora de modas Alejandra Isaac. Tiene un hijo, su nombre es Nicolás. Magíster en negocios, MBA, INALDE Business School, Escuela de Dirección de Negocios de la Universidad de La Sabana. Logró el 7º puesto de las pruebas ECAES en el 2007 y fue distinguido como estudiante emprendedor del MBA INALDE. Ejerció liderazgo empresarial en Cartagena, Bolívar, como impulsor de proyectos de emprendimiento y promotor de inversiones. Entre sus cargos de responsabilidad en el sector privado se incluyen dirección de alianza de compras de hoteles de cadena Global Hotel y Resort, gerente de compañías Rumi y CIA, S&C, Prodegi S.A. y la promotora de las riquezas de Bolívar SAS. Su incursión en actividades cívico-políticas se dio cuando lideró juntos a otros jóvenes de la ciudad la estrategia del voto en blanco en Cartagena en el 2005. También impulsó actividades orientadas a educar y apoyar la participación ciudadana en distintas intervenciones. Senador, muy buenas noches. Muy contentos de tenerlo hoy acá con nosotros. Acá hay un grupo de amigos y que se han vuelto casi familia y que no están solo en los Estados Unidos, sino ya estamos creciendo a nivel nacional. Como le conté, también ahorita necesitamos que nos eche una manito con las redes sociales, porque empezamos hace más o menos un mes y ya hemos logrado casi 6,000 vistas trabajando con el trabajo que está liderando doña Nidia y nos ha ido muy bien. Entonces, senador, le damos la bienvenida, lo dejamos acá un espacio para que exponga cómo va todo por Colombia, cómo va el Congreso, qué cosas se han hecho y acá que le cuente a nuestros amigos en el exterior y a nivel nacional sus proyectos. Bueno, muchísimas gracias, David, de verdad que a ti, a Verena y por supuesto por el conducto de ustedes, a Nidia, la gratitud por esta invitación tan amable. Nidia llevaba meses en esta invitación, pero el horario de los sábados en la noche me era imposible porque, bueno, imposible no, pero tenía que pedirle permiso a mi señora porque tengo ese compromiso con ella. Toda la semana en Bogotá, en municipio, en recorrido. Entonces el sábado en la noche y el domingo sí me toca darle alguna exclusividad. Pero Nidia me dijo que se abrió este espacio el miércoles y no dudé enseguida en aceptarle la invitación. Hacemos votos por su recuperación pronta y esperamos que mañana le den de alta. Y por favor, Verena, me vas contando cómo evoluciona todo ese tema.
Un saludo de veras para todos. Muchas gracias por este espacio y pues agradecer que hoy estamos vivos después de un año tan difícil, año y medio tan duro para todos en el mundo entero. Este ha sido un enorme reto. Yo quisiera pues comenzar por hablar de la coyuntura actual. Colombia está en el año 2021, el gobierno del presidente Duque ya cumplió 3 años, ya le restan un poquito menos de 11 meses, pero no podemos dejar de hablar de la coyuntura sobre el contexto del país que él recibió, porque de todas formas 3 años no es suficiente para hacer las transformaciones que el país requiere. Hoy no existe la reelección, pero no podemos desconocer qué fue lo que recibió el presidente Duque. Y para mí el tema más grave, más importante, más relevante del país sigue siendo el narcotráfico. El narcotráfico es el problema estructural más profundo. El presidente Duque no solamente recibió más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, más que las que recibió el presidente Uribe, hay que decirlo, son hechos, son datos, sino que además recibió un país dividido, una opinión pública dividida frente a cómo se debe enfrentar ese flagelo. Algunos piensan que se debe promover una legalización, hacer un avance diplomático para Colombia, motivar la legalización. Hay candidaturas cimentadas sobre esa base. Y algunos pensamos que la política antidrogas que aplicó el presidente Uribe fue exitosa y no ha fracasado, solo que el gobierno de Juan Manuel Santos la abandonó y por lo tanto lo que se requiere es retomar. Sin embargo, el otro problema que recibió el presidente Duque es que encontró un sistema jurídico legal impuesto que dificulta el combate con los medios y los instrumentos que utilizó el gobierno del presidente Uribe con el instrumento del Plan Colombia y que dejó sembrado el gobierno del presidente Pastrana con ese Plan Colombia, con el apoyo bipartidista de Estados Unidos, tanto el presidente Clinton, que fue el gestor y el promotor del Plan Colombia, y el presidente Bush, quien fue quien más lo impulsó. Y sobre ese entendido, hoy el presidente Duque ha tenido que enfrentarlo con, digamos, instrumentos diferentes. El primero es que el gobierno anterior creó un incentivo al cultivo, una cosa que parece mentira, porque a los cultivadores le dijeron, les vamos a pagar para que sustituyan. Y eso lo que terminó generando fue todo lo contrario. La gente salió a sembrar coca para que le pagaran, sustituían ese cultivo y sembraban coca en otra parte. Y ese, digamos, hay un consenso nacional en que eso fue un fracaso. Lo segundo es que le amarraron las manos porque le impidieron utilizar el instrumento más importante, que es la aspersión aérea, es la fumigación aérea, que ya hoy tiene una tecnología muy avanzada que evita riesgos ambientales y riesgos sobre poblaciones aledañas a los cultivos ilícitos, pero realmente hay una maraña de normas, de requisitos complejos que ha impedido que el presidente aplique ese instrumento. Yo soy partidario que para combatir el narcotráfico se necesita combinar todos los instrumentos. Se necesita una sustitución voluntaria, se debe aplicar la sustitución obligatoria, se debe aplicar una erradicación manual obligatoria y se debe aplicar la interdicción aérea para que los cultivos que, o mejor dicho, el clorhidrato de cocaína que se exportan lo puedan retener en el aire, en el mar, donde sea posible, en los puertos, en la frontera, donde sea posible. Pero también se tienen que destruir laboratorios, pero también se tiene que fumigar. Y el gobierno, a pesar de que ha logrado romper todos los récords año a año en erradicación de cultivos de manera manual, además lo que conlleva un enorme riesgo para los erradicadores, miembros de la fuerza pública, porque muchos caen en campos minados, muchos son atacados, muchos son perseguidos, muchos son estigmatizados. Pero, por ejemplo, solo el año pasado logramos una erradicación de 100.000 hectáreas, pero la resiembra es tan grande que la reducción solamente fue del 7%, y un dato que es peor,
es que a pesar de la reducción, la producción de clorhidrato de cocaína fue mayor, porque hoy los cultivos han sido cada vez más técnicos, más viejos, y tienen una mayor productividad. Ese para mí es un primer problema, porque el narcotráfico, ustedes lo saben, pero yo lo voy a repetir, simplemente por evitar que queden cosas en el aire, financia el contrabando, financia el lavado de activos, financia la corrupción. El principal instrumento del narcotráfico para lavar activos es la contratación pública. Además, destruye el medio ambiente. Yo por ahí tengo unos datos que más tarde se los comparto, si ustedes lo quisieran profundizar. Y corrompe también la justicia y corrompe la policía, infiltra la fuerza pública, financia a la FARC, financia el régimen narcoterrorista de Venezuela, financia también la delincuencia y, por supuesto, el daño tan grande que crea en las personas que generan adicción a estos productos, que hoy hay muchas en Colombia y hay un enorme microtráfico, sobre todo cerca de los colegios. El gobierno del presidente Duque está haciendo una batalla frontal contra el microtráfico. Ya se han destruido más de 100 ollas en 100 días, casi que una olla al día, yo creo que un poquito más, una labor liderada por el ministro Molano de nuestro partido. El presidente desde el comienzo publicó el decreto de decomiso, que lo que hace es que le dice al consumidor: a usted no lo vamos, usted es un adicto, le vamos a dar un tratamiento de salud pública, pero si lo encontramos con droga, le quitamos la droga. Y si lo encontramos vendiendo droga, lo metemos preso. Al vendedor de droga y al comercio de droga sí se puede penalizar. Ese para mí es un primer problema, y simplemente quiero dejarle este dato para que ustedes lo tengan en la cabeza, para que tengan un orden de magnitud. Alejandro Eder, que no es de nuestro partido, pero que es un hombre estudioso, decía que solo los 50.000 hectáreas de cultivos de coca que hay entre el sur del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca, donde hubo el epicentro del paro nacional y de los bloqueos nacionales, están produciendo en toda la cadena de valor alrededor de 4 billones de pesos. Y que el presupuesto de seguridad del departamento del Valle del Cauca es 8 veces menos que ese presupuesto, que esos recursos. Simplemente para que veamos la distorsión del problema tan grande que tenemos. Un segundo elemento que es estructural, pero que tiene un gran componente coyuntural, es la pobreza en Colombia. Colombia ha tenido pobreza estructural. Colombia es un país de ingreso medio bajo comparativamente con otros países del mundo, pero seguimos siendo un país con una alta proporción de personas viviendo en condición de pobreza. Y lo más grave, a mi juicio, es que el año pasado, producto de la pandemia, por la gran contracción de la economía, por la disparada que se pegó el empleo, 6 meses de cuarentena, una cuarentena larga, lo que produjo fue que perdiéramos 20 años en lucha contra la pobreza. Pasamos de 35% a 42% en pobreza, lo que implica una enorme frustración, porque personas que antes estaban en clase media, hoy pasan a condición de pobreza, y eso genera rabia, genera frustración y genera un riesgo a la democracia. Una tercera medida, a mi juicio, que preocupa, es la intervención de la fake news en todo este problema. La fake news se convierte en un instrumento que utiliza, por supuesto, la oposición, que utiliza además la izquierda radical, que utiliza el comunismo, para decirlo con nombre propio, y que lo utiliza el comunismo internacional, que quiere desestabilizar a Colombia desde Venezuela, desde Cuba y sus aliados. Intenta manipular sobre todo a la juventud, que es la juventud hoy está informada exclusivamente, prácticamente a través de redes sociales, y entonces ahí tenemos 3 elementos que hacen, yo diría que una olla a presión: narcotráfico con todos los recursos ilícitos y toda su capacidad de corrupción, pobreza con lo que genera de frustración, de rabia,
de odio, sí, de rabia contra el establecimiento, contra todo, de buscar responsables. Y uno tercero, la intención de terceros países de desestabilizar Colombia y de utilizar medios modernos, instrumentos modernos para tratar de manipular a la opinión pública. Ese es el escenario de Colombia. Es un escenario muy, pero muy complejo. En medio de ese escenario, el presidente Duque ha tenido que batirse con errores y aciertos, pero yo creería que ya hoy, en este momento, el daño fue tan grande, el paro nacional y de los bloqueos y de la vinculación política e ideológica que había detrás de esa violencia, del vandalismo y el terrorismo urbano, que lo que produjo fue también un rechazo a un sector de la sociedad, y ha sido muy poquitos los políticos, los grupos con identidad política que se han atrevido a enfrentar ese movimiento, que se han atrevido a defender la institucionalidad, a defender la democracia, y yo creo que el centro democrático se ha caracterizado por eso, y en eso hay que recoger, por ejemplo, el trabajo de senadoras como Paloma Valencia, Pablo Holguín, María Fernanda Cabal, el senador Gabriel Velasco, el representante Cristian Garcés, sobre todo esos que están muy íntimamente relacionados con el suroccidente, Valle y Cauca, que son las personas, digamos, más afectadas por esa situación. Ahora, uno coge y tiene que revisar esa realidad en perspectiva. ¿Esto es nuevo para Colombia? La pandemia sí, por supuesto. La pandemia es un caso específico, coyuntural, esperemos que sea coyuntural. Yo no sé qué tan finito es, pero cada día uno aprende más a vivir con ella. Pero cuando uno revisa indicadores de pobreza, Colombia ha tenido niveles de pobreza más altos que los que tenemos hoy. Colombia ha tenido niveles más bajos de narcotráfico, pero con una economía menos robusta a la que tenemos hoy, con una clase media menos robusta a la que tenemos hoy. También había un narcotráfico capaz de influir de diferentes maneras. E incluso nosotros tuvimos un presidente que no tenía visa para viajar a Estados Unidos, que hoy es expresidente y todavía no tiene visa, precisamente porque fue financiado por los recursos de los carteles. Y también ha existido en Colombia momentos de contracción económica mucho más cimentados en fundamentales de la economía, porque la contracción económica del año pasado fue una contracción por una situación muy especial, y por eso la recuperación viene muy bien. Entonces, yo no me quiero extender mucho en esta introducción. Uno dice, en el pasado hemos tenido momentos más críticos, incluso problemas de orden público aún más profundos a los que tuvimos este año, que fue muy grande. Este año tuvimos, con esos bloqueos y con ese paro nacional y con ese vandalismo, el rompimiento de la cadena de abastecimiento. Es que aquí tuvieron secuestrado Buenaventura, tuvieron secuestrada la ciudad de Cali, la tercera ciudad más grande del país. Pero a finales del siglo pasado también vimos cómo se tomaba ya tomas guerrilleras capaces de tomarse incluso capitales de departamento y capaces de secuestrar a miembros de la fuerza pública y mantenerlos secuestrados por más de 12 años. Y por eso recordemos cuántos años tenían los soldados y policías que rescató en la operación Jaque, liderada por el expresidente Uribe. Entonces yo debo decir, la coyuntura es supremamente compleja, pero Colombia ha superado coyunturas más difíciles. Y yo creo que el presidente Duque deja los cimientos para superar esta coyuntura. Y yo tengo razones para ser optimista. ¿Y cuál es el primer elemento? El primer elemento es que el Plan Nacional de Vacunación viene con mucho éxito. Nosotros, fue el representante Ricardo Ferro del Tolima, el Centro Democrático, el autor principal de la norma que permitió la aplicación de la vacuna de manera gratuita, y fuimos nosotros los que la lideramos en el Senado de la República y la sacamos adelante. Con esa norma el gobierno pudo adquirir 75 millones de vacunas para vacunar entre 35 y 40 millones de compatriotas. Ese plan de vacunación viene muy bien. Yo creería que en los próximos 2 meses el problema no va a ser tener la vacuna o tener el sistema para aplicarlo, sino el problema va a ser encontrar a los colombianos que se la dejen aplicar.
ese va a ser un problema en el que nos vamos a tener que enfrentar, pero eso está generando, digamos, la posibilidad de vacunarse, está generando optimismo, está generando crecimiento económico. Ese es el segundo componente. El año pasado el Banco de la República pronosticaba que la recuperación económica del país, para estar en el grado de economía que teníamos en el 2019, se iba a dar en el 2023. Ahora ya el pronóstico muy certero, porque ya estamos en septiembre del año 2021, sabemos con absoluta certeza que ese nivel de economía del 2019, prepandemia, lo vamos a tener a finales del 2021. Es decir, nos estamos ganando 2 años. Este año ya la economía viene creciendo a un ritmo acelerado y a pesar del paro está logrando y está rompiendo todos los pronósticos. Pero tenemos un lunar y el lunar se llama el desempleo. El desempleo en Colombia es estructural. Por la pandemia, la virtualidad, el recorte de gastos de muchas empresas, se hicieron prescindibles muchos puestos de trabajo. Y entonces el nivel de economía viene creciendo, pero no viene creciendo al mismo ritmo el nivel de empleo. Por eso nosotros desde el año pasado, por iniciativa del expresidente Uribe, estamos insistiendo en la necesidad de una ley que primero le dé la mano a los colombianos más necesitados que pasaron de clase media a pobreza y que no quedaron sin sustento y que quedaron en el aire y muchos eran informales. Segundo, que impulse el empleo. Tercero, que ayude a algunas empresas que también necesitan una mano para sobrevivir. Y cuarto, que genere también estabilidad en las finanzas públicas para que podamos seguir accediendo a mercados y a créditos para poder financiar la política social y poder financiar con ajustes fiscales la economía del país. En ese orden de ideas, hoy, y debo decirlo con mucho orgullo, porque yo soy el coordinador ponente de esa norma, logramos aprobar en primer debate una ley que llamamos la Ley de Inversión Social, que es realmente una reforma tributaria que no afecta al grueso de la población, que aunque le sube un poquito los impuestos a las empresas, le queda en un nivel menor al que tenían las empresas antes del gobierno Duque, porque el presidente Duque hizo una reducción de impuestos muy importante en Colombia, que incluso permitió mejorar el recaudo porque facilitó el acceso al contribuyente, permitió la formalización de casi 36.000 empresas, pero además ha tenido un gran éxito en lucha contra la evasión. Este año debemos estar en más o menos 5.000 millones de dólares en lucha contra la evasión. Eso es supremamente importante porque la evasión está ligada al contrabando y está ligado a los primeros problemas que habíamos dicho que es el narcotráfico. Otro tema que nos genera un enorme optimismo es que el presidente Duque, oigan esta fecha, porque esto no lo hemos sabido explicar nosotros, el 13 de abril, el paro nacional comenzó el 28 de abril, el 13 de abril, 15 días antes del paro nacional, firmó el decreto que permite la aspersión aérea en Colombia. Todavía no se ha podido comenzar a fumigar porque nos hace falta un permiso ambiental que nos tiene que entregar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Sin embargo, ya ese decreto está firmado. Y óigase bien, el 13 de abril. Si bien el error del ministro Carrasquilla de presentar una reforma tributaria inviable y absolutamente impopular le dio municiones a la oposición para convocar a una gran base popular en contra de esa reforma, en el fondo, quienes incitaban ese paro nacional, quienes promovían los bloqueos, no buscan otra cosa que evitar la aspersión aérea porque es el mejor instrumento contra su principal sustento económico, que es el narcotráfico. Porque no se nos olvide, detrás de eso están las disidencias, detrás de eso está el ELN, detrás de eso están bandas criminales, detrás de eso está Venezuela, detrás de eso está el cartel de los soles, detrás de eso está el cartel de Sinaloa y todo ese engranaje que existe en el narcotráfico. Y en todos los pliegos de peticiones, en todos, los busqué y todos los revisé, coincidía el último punto de todos los pliegos de peticiones de la Mesa del Paro Nacional era prohibir la aspersión aérea. Y ese es el tema de fondo con el que comencé y con el que quiero terminar. Entonces hay elementos para pensar
que vamos a enfrentar las elecciones de marzo de 2022 y de mayo de 2022 con equipaje para tener discurso, para recuperar y avivar las banderas uribistas, para defender nuestros principios, porque además, y yo lo voy a decir, el gobierno del presidente Duque ha cumplido. Este es el gobierno que creó la matriz, que está creando el acceso gratuito a la universidad pública en Colombia a los colombianos más vulnerables de manera permanente como política de Estado. Este es el gobierno que creó la cadena perpetua para violadores de menores. Este es el gobierno que impide que hacia el futuro el secuestro, la extorsión y el narcotráfico puedan ser considerados delitos políticos. Este es el gobierno que va a recuperar la aspersión aérea. Este es el gobierno que tomó la decisión de prohibir la dosis personal como tenencia. Este ha sido un gobierno que le ha dado la cara a los colombianos y que, por supuesto, a algunos les gusta su estilo, a otros les parece muy fuerte, a otros les parece muy débil, porque ha sido un gobierno que se ha decididamente situado en el centro del espectro político, pero al mismo tiempo ha sido un gobierno que ha cumplido las promesas. Y además, hay que decir, ha sido un gobierno pulcro y transparente. Hoy hay un lunar en ese orden, en ese tema de la pulcritud y la transparencia, que es un contrato para llevar el Internet a las áreas rurales, a los sectores más apartados, a los colegios donde los niños más lo necesitan, de manera satelital. Ese contrato por $1 billón se lo adjudicó el ministerio a unos bandidos, a unos delincuentes. Y esos delincuentes se están tratando de robar en anticipo, y cuando el ministerio se dio cuenta que no estaban cumpliendo el contrato, llamó al banco que otorgó la póliza y le dijo: vamos a hacerle efectiva la póliza y le vamos a quitar el contrato. Y resultó que la póliza era falsa. Entonces eso ha generado un gran escándalo, con toda razón, ha generado un gran escándalo nacional, pero también hay que darle, darle el mérito a la ministra que se equivocó en adjudicar ese contrato. Hay que darle el mérito que está dando una batalla campal contra esos corruptos y lo está persiguiendo. Y primero ella denunció, segundo ella fue la que encontró que las pólizas eran falsas, tercero ella ya exigió la caducidad de ese contrato, lo que impide que esos contratistas puedan seguir contratando con el Estado. Pero además, ya hoy les embargó más de 70.000 millones de pesos en bienes y contratos a esos contratistas, con lo cual se espera que en muy poco tiempo se pueda recuperar esos recursos y esas personas puedan seguir siendo juzgadas penalmente. Pero no deja de ser un lunar y nosotros tendremos que asumir la responsabilidad con frente en alto, con gallardía, porque ninguna persona está exenta de cometer errores, pero sí es importante el esfuerzo que ella está haciendo. Yo quisiera dejar allí esta introducción para que ustedes planteen los temas que tienen. Yo escuchaba a alguien, pero no les pude ver la cara y no pude entender bien el nombre, pero alcancé a ver el tema sobre la posibilidad de exportar productos hacia Estados, de enviar, más que de exportar, de enviar productos hacia Estados Unidos. Yo tengo entendido, pero lo reviso mejor, que hoy no es tan difícil y que se están realizando exportaciones. Tal vez es diferente el concepto, pero se están realizando exportaciones por vía de servicios postales express, lo que algunos llaman couriers, que ascienden a $450 millones, por lo tanto deben haber algunos mecanismos fáciles, pero pues yo no tengo la dinámica que ustedes que están en Estados Unidos tienen, y si nos pueden hacer una explicación mejor, nosotros podríamos averiguar y tener alguna información los próximos días. Muchas gracias, senador. Creo que fue el señor Blas, ¿sí? Si mal no recuerdo, el que había comentado algo. Ahorita ya empezamos la serie de preguntas. Levantamos nuestra mano virtual, por favor, o la manita así, para ver quién va a empezar el día de hoy. Clarita su micrófono, la intervención de cada uno,
para darle oportunidad a la mayoría de participar. Doña Clara, adelante, por favor. Yo le escuché al caballero, al senador, las palabras que sufrimos de una pobreza estructural y de empleo estructural. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir exactamente esa palabra estructural? Cortica, pero no entiendo qué es de estructural. Muy bien, doña Clara. Si te pareces, Verena, si te parece, recojamos 2 o 3 inquietudes y yo les reacciono enseguida. Ok, Dale. muy bien. Don Carlos, la primera, doña Clara, que es pobreza estructural, ¿verdad? ¿Y Sí. qué otra palabra dijo? Y empleo estructural. Tenemos problemas de estructural, no sé, no lo Ok. Muy bien, Con mucho gracias. gusto enseguida. Don Carlos. Buenas noches, senador. Buenas noches a todo el grupo. Senador, una pregunta que a mí siempre me ha saltado y que he considerado que es un cáncer que se ha ido haciendo metástasis y tiene que ver con la tercerización laboral. ¿Cuál ha sido el obstáculo para eliminar esa figura mediante la cual muchas personas se están enriqueciendo a costa del salario y de las prestaciones sociales de los trabajadores? Yo soy un profesional de la salud y he sido víctima de ese tipo de contratación y sé que está extendida en todo el territorio colombiano. Incluso hubo un decreto por ahí que lo prohibía y después lo eliminaron, lo declararon, se me olvida la palabra. El caso es que, ¿qué pasa con esa tercerización laboral que el gobierno no le ha puesto, o por lo menos no ha hecho el intento de ponerle el tate quieto? Muy bien, ¿alguien más que desea hacer alguna otra pregunta o nos empezamos con esas dos, senador? Yo quisiera, no sé si Verena. sale la voz, hacer un comentario sobre lo que el senador alcanzó a comentar. Tal vez mi mensaje no fue claro. Se trata de microempresarios y emprendedores que en Colombia están haciendo productos que se consumen en Centroamérica, en Costa Rica concretamente, en Nicaragua, productos de avisos publicitarios y de cámaras de video. Encuentran tremendas dificultades para poder exportar porque los pasos que les exigen a los microempresarios son que deben tener cámaras de video en sus empresas, que deben tener una cantidad de limitantes que agotan sus escasos recursos. Entonces, esa es la inquietud formal. Muchas gracias. Recojamos una más, Verena, por favor. Ok, ¿alguien más que le haya levantado la mano? No las veo. Senador, Verena, discúlpame un segundo. Senador, lo que pasa es que la dinámica implementada por doña Nidia y que nos ha funcionado muy bien es que cada persona hace la pregunta, el senador responde. Entonces, queremos mantener esa dinámica porque esa es la esencia que nos ha funcionado mucho para las Muy bien. comunicaciones y todo. No hay ningún inconveniente, David. Lo hacemos entonces. Entonces, al doctor Blas le tengo que confesar que no conozco el tema. Es un tema técnico que tendría que averiguar con el ministerio y a través de Nidia o de Verena o de David le haré llegar la información que me diga el Ministerio de Comercio de cuál es el problema y cómo se puede resolver. Cuando la doctora Clara me pregunta qué significa, a qué me refiero cuando digo desempleo estructural y pobreza estructural. Y básicamente, Clara, cuando uno se refiere a que un problema es estructural, es que es un problema permanente, que se antepone, digamos, es como contraponerle a un problema que es coyuntural. Por ejemplo, uno podría decir, hubo un desempleo en Estados Unidos que fue coyuntural producto de la pandemia y la cuarentena y el lockdown que hubo.
pero rápidamente se generó un empleo rápido porque estructuralmente Estados Unidos ha tenido casi que pleno empleo. En Colombia, por el contrario, antes de la pandemia, teníamos un desempleo del 11%, una informalidad del 47%, en algunos momentos del 60%, e incluso a finales del siglo pasado y cuando arrancó el gobierno del presidente Uribe, el desempleo era del 16%, es decir, el desempleo del país en el año 2001 era mayor al que nos deja la pandemia. Entonces, ahí tenemos un problema que no hemos podido resolver ni siquiera, digamos, ni siquiera en condiciones normales. Por supuesto, se agravó de manera coyuntural, se hizo más grave en medio de la pandemia, pero es un problema que persiste. Yo creo que ustedes tengan este dato en la cabeza, que para mi juicio explica muy bien la situación de Colombia y es un paralelo con España. España y Colombia más o menos tienen la misma población, alrededor de 48, 50 millones de habitantes. España y Colombia ambos tienen más o menos la misma cantidad de trabajadores, alrededor de 22 millones de trabajadores. Pero Colombia tiene, de esos 22 millones de trabajadores, en condiciones normales, no en condiciones de pandemia, tan solo 9 o 10 millones de personas contribuyen al sistema de salud y ahorran para su pensión. Las otras 12, 13 millones de colombianos que trabajan y que, según el DANE, están empleados, no contribuyen a la salud, tienen que recibir una salud subsidiada y no se van a poder pensionar porque nunca ahorran para la pensión. Es un problema estructural de fondo del país, supremamente grande, que si bien se ha avanzado, los problemas antes eran mayores, la informalidad era del 70%, el desempleo era del 16% y el régimen subsidiado de salud era también del 70%. Es un problema que persiste. En España, para seguir con el mismo ejemplo, de 22 millones de trabajadores, 19 millones contribuyen a salud y ahorran para la pensión. Entonces ahí hay un problema de fondo de un país en comparación con otro. Entonces, por ejemplo, si uno dice, es que en Colombia casi el recaudo tributario es muy pequeño en comparación con países de Europa, de la OCDE, incluso con algunos países más avanzados de América Latina. Pero por supuesto, porque es que hay 15 millones de trabajadores que no tienen cómo contribuir porque viven de la informalidad, de rebusque. Y ese es un problema muy grande. De 48 millones de personas, en Colombia 3 millones y medio pagan renta. Es decir, a Colombia la sostienen 3 millones y medio de colombianos. Entonces la carga para esos 3 millones y medio es muy alta. Y a eso me refiero cuando digo estructural, y son problemas que tomarán tiempo de corregirse, no se corrigen de un día para otro, pero la pandemia nos hizo retroceder muchísimo. Esperemos que con la misma rapidez que retrocedimos por culpa de la pandemia, la recuperación económica ágil que estamos teniendo nos permitan recuperar el terreno perdido. Y Carlos me habla de un tema que es complejo, que está ligado a ese. Y esto sirve de introducción al problema que plantea don Carlos, y es la tercerización laboral. Para los que no saben, la tercerización laboral, y Carlos me corrige si yo soy un poquito impreciso, porque no soy el más experto, pero la tercerización laboral es cuando una empresa contrata a otra empresa para que le sirva de canal para suministrar personal. Son esas empresas de suministro de personal. Entonces esas empresas hacen lo que se llama la tercerización. La tercerización está prohibida para funciones misionales, salvo en los casos en que hay estacionalidad. ¿Para qué se utiliza la tercerización? Por ejemplo, un hospital. Un hospital no todos los meses tiene la misma cantidad de pacientes. Y ya por, digamos, las cifras históricas, sabe el hospital que en el mes de diciembre, yo no sé, por decir algo, y en el mes de enero, tiene unos picos de mayor cantidad de contagios. Y de pronto en el mes de abril, cuando llegan las lluvias, de nuevo, entonces hay un brote de gripa. Y entonces para ese hospital hay mucho más demanda y mucha más necesidad de personal de atención. Entonces, como hay estacionalidad, se utilizan esos mecanismos para que las empresas puedan, en este caso el hospital, puedan tener un personal, unos picos de personal, es decir, unos
empleados adicionales en esos meses. Ahora, hay empresas que abusan de eso, que su personal permanente, de manera permanente, valga la redundancia, lo contratan por ese conducto. Eso está prohibido. Eso está prohibido y en algunos casos lo que hay es una dificultad para formalizarlo e incluirlo dentro de la nómina de la empresa, pero eso no se debería poder hacer. Eso es un primer punto. Ahora, en Colombia, yo les decía que tenemos el problema de desempleo estructural y de informalidad estructural, pero tenemos dificultades para que la mano de obra sea flexible. Les voy a poner un ejemplo. Si yo contrato un plomero para que arregle mi sanitario, él se puede tomar un día o tal vez medio día en arreglar un sanitario. Ese plomero, a mí me toca pagarle. Si yo le quiero, en el pago, yo lo que debería hacer, yo le puedo pagar por horas trabajadas, pero no le puedo pagar lo que le corresponda a pensión y lo que le corresponde a contribución de salud por horas. Eso está prohibido en la ley. Tendría que hacerlo por semana. Y yo, una persona que trabaja 6 horas u 8 horas o 5 horas, pues me es inviable económicamente pagarle las 4 horas y pagarle 48 horas de pensión y de salud. Me sale imposible. ¿Qué termina sucediendo en la práctica? Pues le pago sus 5 horas y no le pago ni la pensión ni la salud. Y por eso hay tanta informalidad. Pero ha sido imposible poner de acuerdo, armar un consenso en Colombia que permita que como mínimo que se permita que a las personas le puedan pagar por horas y le puedan contribuir a su seguridad social también por horas. Incluso ha habido muchos debates en ese sentido. Si se ha planteado, por ejemplo, aplicar salarios mínimos diferenciales, porque no es lo mismo las necesidades básicas de San Andrés. Tal vez el salario mínimo de San Andrés debería ser mayor, porque el costo de vida en San Andrés, una isla que prácticamente está dolarizada, una isla en el Caribe, que tiene que importar todo, porque no produce nada, porque es una isla pequeña, es mucho más alto, y además la logística es costosa, porque todo hay que traerlo por barco o por avión. Ese tal vez el costo de vida ahí es más alto y de pronto algunos dicen que el salario mínimo debería ser más alto. Pero hay otros países, hay otras regiones del país con un costo de vida mucho más liviano, mucho más bajito. No es lo mismo, no sé, un pueblo de Boyacá que la misma Bogotá. Las condiciones son totalmente distintas, pero el salario mínimo en Colombia es exactamente igual para todos. Y el salario mínimo en Colombia es mensual, no es por hora ni es por día. Entonces ahí hay unas inflexibilidades, pero además unos costos asociados al salario, porque hay que pagar hay que pagar caja de compensación familiar, le toca al empleador contribuir a la salud, a la pensión, a los riesgos laborales y otras cosas que terminan generando que 100 pesos de salario devengados por un trabajador implican 150 pesos de costo para el empleador. Y eso también desincentiva la formalización. Entonces ahí ha habido temas muy complejos que estamos en mora de resolver, y esa es una de las reformas que el país tiene que enfrentar, y yo creo que en las próximas elecciones esa es una de las promesas que los candidatos tienen que saber hacer para poderse elegir cuál es la reforma laboral que van a hacer, cómo lo van a plantear, cómo se va a permitir mejorar el empleo, y sin que esa mejora del empleo no implique una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. Y en eso uno de los temas álgidos es la tercerización. Si me preguntan la posición mía, no debería ser sino para estacionalidades o para temas que no son misionales. ¿Cuáles son los temas que no son misionales? Por ejemplo, una clínica dice, pues nosotros nos tenemos que especializar en servicios de salud, pero no en servicios de aseo, de vigilancia. Eso sí lo debemos tercerizar, y esos son servicios que hoy la norma permite tercerizar. No sé si contesté la pregunta de don Carlos, porque en el tema de salud también hay un componente, cuando se habla de tercerización, es que una clínica terceriza servicios que ofrece.
Por ejemplo, muchas clínicas que tienen un laboratorio, el laboratorio no es de la clínica, sino de un tercero que opera el laboratorio. Y la cardiología, digamos, el departamento cardiológico no es de la clínica, sino de un tercero que opera ese departamento. Y así con cada departamento, y eso a veces va generando también la desintegración del sistema de salud. Sí, senador, usted ha dicho pues muy claramente cómo son las justificaciones, por llamarlas de alguna manera, por las cuales se está presentando este fenómeno. Y eso es cierto. Los empleos misionales no están incluidos ahí, pero si usted se va para cualquier hospital y puede ser un reto que usted se ponga, váyase para un hospital y coja el personal médico y está tercerizado. Incluso hasta especialistas están Lo tengo tercerizados. absolutamente claro, don Carlos, porque la S de Cartagena de Indias la acaba de intervenir el superintendente y pues me ha tocado hacerle seguimiento y hacerle acompañamiento. Y uno de los retos que tiene el interventor, el agente interventor de ese sistema de salud de red primaria en Cartagena, que es mi ciudad, es precisamente acabar con la tercerización, pero no es fácil, porque entonces eso tiene unos costos muy altos y él tiene que conseguir el capital para poderlos asumir y devengar. Los costos no son recurrentes. Ya cuando las personas estén incorporadas, no van a tener, digamos, van a tener mayor estabilidad y para la clínica incluso yo creo que se reducen los costos. Pero el costo de pasarlo de un lado al otro, liquidarlo, yo no sé, porque ahí hay una sustitución patronal, etcétera, es alto y él tiene que ver cómo lo logra, dónde hace unos ahorros, de manera que le liberen unos recursos para poderlo invertir en eso. Pero Muchas gracias, tiene la senador. razón, no es el deber ser, no es el deber ser y la ley lo impide, porque en el caso este de la S, es el Ministerio del Trabajo el que se lo exige, pero no se lo puede exigir de un día para otro. Eso son cosas que no se logran de un día a otro. Gracias, senador. ¿Se me permite una pregunta, por favor, para el senador? Sí, adelante. Gracias. Es lo siguiente. Primero, felicitarle por su comentario sobre la ley de inversión social. Creo que es una necesidad nacional a efecto de ver cómo logramos que, como decía anteriormente, los empresarios puedan ampliar su equipo de trabajo con productos para elaborar productos que pueden exportar al exterior, si tienen un paso más controlado, sí, pero más ágil para cumplirle a sus clientes del exterior. Si el senador me lo permite, para no llenarle sus email, a través de doña Nidia, hacerle llegar unos comentarios para que sean más directos y pueda salir un poco de la cantidad de comentarios que debe recibir. Muchas gracias. Por supuesto que sí, don Blas, ni más faltaba. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Coronel Homero o Coronel Homero, que estaba ahí. Ah, sí, ya empezaron a verse manitas. Coronel Romero, después Karina y después Camilo Gallardo. Muy bien, gracias. Buenas noches para todos. Un saludo cordial, senador. Si usted toma un tema muy importante sobre el problema del narcotráfico. Y eso es algo que es un fenómeno complejo, pero tiene que combatirse todo el círculo. No se puede combatir por pedazos, sino debe ser una solución integral que va también en todos los países. Mientras que exista demanda, habrá oferta. Pero lo primero es que hay que dar educación para que la gente no se meta en esos problemas. Hay que tratar de controlar los insumos, que generalmente los insumos no se producen no se producen en Colombia. Y esos insumos llegan, acaban con nuestras selvas. Hay armamento, hay cantidad de cosas que no se producen en Colombia, eso nos produce víctimas. Hay que atacar los cultivos, y los cultivos lo mejor es la expresión aérea. Y también trabajar lógicamente una sustitución de cultivos, pero que la gente tenga cómo sacar los productos. Porque si no pueden sacar los productos, la sustitución de cultivo no funciona.
Ahora, atacar los laboratorios, lógicamente, la interdicción por tierra, mar y aire, pero esas rutas hay que controlarlas y hay que controlar el lavado de activos. Dentro de eso está la ley de extinción de dominio, pero realmente la extinción de dominio poco ha funcionado ahí en nuestro país y es necesario que eso realmente tenga dientes para que haya una disuasión a las personas que están metidas en ese negocio y realmente exigirle a los otros países, porque nosotros no, Colombia pues es el país que está consumiendo más coca gracias a que Juan Manuel Santos legalizó el narcotráfico, convirtiéndolo en delito anexo al delito político, y eso es gravísimo para el país. Y mientras tengamos ese problema tan grave del narcotráfico, nunca vamos a tener paz en Colombia, porque eso genera una violencia entre todos esos grupos por el control de las áreas y por eliminar a los posibles competidores y a quienes no estén de acuerdo con ellos. Y eso es algo complicado y no podemos seguir poniendo campesinos, policías y soldados lisiados por las minas quiebrapatas y sino que hay que volver a la expresión aérea, es una combinación de todas estas cosas, pero eso hay necesidad de tratar el conjunto, el conjunto del círculo completo del narcotráfico para que realmente haya solución, porque si arrancamos por partes, eso no canciona al senador. Sin duda, coronel Homero, usted toca temas muy importantes, porque es que usted lo dice muy claramente. El problema del narcotráfico no es un tema específico, sino es un contexto y un tema supremamente complejo. Y voy a tratar de ir en orden. Usted dice, primero la demanda. La demanda es un tema que Colombia tiene que hacer una avanzada diplomática, pero es difícil que Colombia la controle, porque hoy Colombia está produciendo el 70% del consumo de cocaína del mundo. Es decir, Colombia produce para el mundo y para el consumo interno, pero la producción de Colombia representa el 70% del consumo mundial. Entonces el problema de educación es un problema en Estados Unidos, es un problema en Europa, es un problema en China, es un problema en Singapur. Bueno, en Singapur no creo que haya mucho narcotráfico porque que lo cogen lo matan. En Indonesia tampoco, pero es un problema en América Latina, es un problema en Brasil, en México, en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, digamos que es un problema que trasciende las fronteras de Colombia, en el que Colombia lo único que puede hacer es un gran esfuerzo diplomático, como el que hizo el gobierno de Pastrana Uribe con el Plan Colombia, donde se asumió la corresponsabilidad y por eso Estados Unidos nos entregó, oigan esto, a través del Plan Colombia Estados Unidos nos entregó 11.000 millones de dólares, que ellos después dijeron, pero le entregamos 6 millones de dólares y otra vez tenemos 200.000 hectáreas, pero no fue porque Colombia abandonó el Plan Colombia, fue porque, no fue porque el Plan Colombia fracasó, fue porque Santos abandonó el Plan Colombia, como bien lo dijo el coronel Homero, y ojo, muy pendiente, porque que hizo la tarea para abandonar la política del narcotráfico fue el entonces ministro de Salud, que va a convertirse en candidato presidencial pasado mañana. Ya va a renunciar a la rectoría de la Universidad de los Andes y se vuelve candidato presidencial y él es responsable de esas 200.000 hectáreas. Lo segundo es el tema del medio ambiente. Yo tenía aquí un dato que yo sabía que, no lo dije en la introducción porque sabía que esta pregunta surgía, y yo les quiero dejar esto, porque además el problema para muchos jóvenes es que de la aspersión aérea es que la aspersión aérea puede tener efectos perversos sobre el medio ambiente, y eso no es del todo cierto, porque ya hay una tecnología con una gota supremamente densa que no se dispersa, cae directo. La han hecho bien pesada para que caiga directo y haya mayor precisión. Y en eso hay unos sistemas de vuelo también de mayor precisión. En cambio, lo que decía el coronel Homero, de esos precursores, de esos insumos químicos, eso ha generado, y además la deforestación que genera, porque es que como no se puede hacer aspersión, no se puede fumigar, en los parques naturales adivinan dónde es que están talando para sembrar coca, en los parques naturales. Y entonces por proteger los parques naturales lo están desprotegiendo. Hoy, el 24%, es decir, la cuarta parte de toda la deforestación del país es producto del narcotráfico. Los cultivos de coca deforestan todos los días en Colombia 137 hectáreas de bosque natural colombiano. Eso equivale a 161 hectáreas de fútbol, canchas de fútbol. Y si tú cogieras todos los precursores químicos que utilizan para procesar la droga en Colombia,
tendrías para llenar 3.300 aviones Boeing 747, 539.000 toneladas que utilizan unos laboratorios arcaicos, ustedes lo han visto, son muy productivos, pero son muy arcaicos, y eso ahí no hay control, ahí sí no hay ANLA, ahí sí no hay licencia ambiental, y esos precursores químicos terminan en los ríos, terminan en las fuentes hídricas, terminan en la tierra y hacen un daño supremamente grande. El doctor Romero, el coronel Romero también dice, si nosotros vamos a hacer sustitución, a los campesinos hay que darle la posibilidad de sacar los productos. Este gobierno, con una norma que creamos en el 2019, que es que los bancos los necesitamos robustos, pues los bancos están los ahorros de todos, y el sistema financiero, en la medida en que es sostenible, mantiene sostenible la economía. El sector financiero es soporte de la economía, pero no podemos evitar el abuso. Por eso todos aprobamos, y se aprobó hoy también, una sobretasa al sector financiero para que contribuyan un poquito más, para que ayuden. Y esa sobretasa en el 2019 dijimos, vamos a invertirla toda en vías terciarias. Y se ha invertido toda esa utilidad a los bancos en Colombia en más de 1.200 kilómetros de vías terciarias. Eso nunca se había hecho. Nunca, nunca, nunca. Sigue siendo muy poquito. Las necesidades son muy grandes. Cuando nosotros llegamos con este gobierno, el presupuesto de vías terciarias era como de 40.000 millones al año y lo pasamos a 700.000 millones al año, y todavía se necesita mucho más, y yo en eso pues coincido. El tema de extinción de dominio, yo creía lo mismo que usted, coronel, que no funcionaba, y en Colombia hay una gran extinción de dominio. Yo le voy a decir cuánta plata hay en bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales, que es la entidad del Estado que recibe todos los bienes producto de la extinción de dominio. Más de 9 billones de pesos. Una reforma tributaria hay ahí. Lo difícil es liquidarlos, venderlos. Entonces, incluso en esta ley de inversión social, creamos normas para venderlo más rápidamente. Con eso le respondo al coronel y seguimos con quien Verena diga, con la metodología que dice David. Karina, por favor. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, senador. ¿Cómo está? Sabe que una de las cosas que yo de vez en cuando participo en estos videos, los veo. Gracias por por mi mamá sentarse aquí y y traer toda esta información, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo en el pasado no hacía era buscar toda esta información sobre mi país. Ahora, como colombiana viviendo en el exterior, si yo no me siento a ver las noticias, pero veo Netflix, ya sabe que muchas de las personas aquí en este país todo lo vemos. Y había una película que se llama El Niño de Medellín. Yo creo que muchos de ustedes están más o menos, ¿cómo se llama? Familiarizados con esa película, ¿verdad? Este muchachito que es de Medellín, que es un cantante. Ahora. ¿Cómo se llama? El Niño de Medellín. No sé si lo ha visto. ¿No? Ok. Una de las cosas que salen en ese documentario es sobre todas las cosas que estaban pasando en Colombia, todas las salidas de los estudiantes, todo lo que está pasando de lo que no están de acuerdo. Y yo recuerdo que usted hace ratito usó la palabra comunista. Y me puse a pensar sobre eso y sobre lo que estaba sucediendo en ese documentario, y viendo, por ejemplo, que muchas personas, cómo está el país en relación con la economía, en relación con la educación, en relación con que es mucho más fácil que todos pensemos que es más fácil que todos obtengamos lo mismo a trabajar por lo que queramos y hacer y a salir adelante individualmente por familia, ¿verdad? Entonces, ese concepto, el concepto del comunismo es mucho más fácil de aceptar. Y a veces yo también me pongo a pensar, viendo este documentario y muchos otros, de que la juventud piensa que esa es la forma en que como el país puede salir adelante. Ahora, con eso dicho, senador, ¿qué se está haciendo para promover y proveer
y movilizar a la juventud para la educación, para mejores empleos, para una mejor salarios y salud pública. Gracias, senador, y disculpa si es mucho. No, está muy bueno. Karina, la verdad es que es muy clara tu pregunta. Déjame, yo encuentro aquí una información que estoy buscando, a ver si soy capaz de encontrarla rápidamente. Este gobierno ha sido el gobierno que más le ha apostado a la educación. Le voy a decir varias cosas. Primero, en Colombia, a partir del próximo año, con lo que acabamos de aprobar hoy, que vamos a terminar de aprobar en un mes, no, perdón, en máximo 15 días, calculo yo, todas las personas que tengan unas condiciones mínimas, pero que sean de niveles socioeconómicos bajos, van a poder entrar a la universidad pública de manera gratuita. Antes no era gratis, aunque fuera la universidad pública, era económica, pero ahora por este gobierno va a ser absolutamente gratis. El gobierno anterior hizo una laraca porque creó un programa que se llamaba Serpi lo Paga. Serpi lo Paga, para que tú tengas una idea, le dio universidad gratis a 40.000 jóvenes. Este gobierno en este momento va por 200.000. Y con esta norma vamos a llegar a 700.000 estudiantes gratis en la universidad. Es una verdadera revolución. Y además, eso viene desde antes de los paros. Eso no necesitó paros para poderlo aplicar. Por supuesto, ahora el presidente lo viene acelerando. Además, si uno habla en términos de inversión en educación, nunca se ha visto una inversión como la que tenemos actualmente. El gobierno hoy, el rubro principal del presupuesto general de la nación, que lo estamos discutiendo en este momento y lo tenemos que aprobar antes del mes de octubre, es la educación. El segundo es la salud, incluso por encima de la defensa, que ha sido un tema que ha exigido muchos recursos en Colombia por el conflicto. A mí no me gusta hablar de conflicto. Ustedes saben que yo no reconozco el conflicto interno en Colombia y me parece que en Colombia lo que hay es una amenaza narcoterrorista y comunista, pero también de otros sectores que no son comunistas, de otras ideologías, pero todas narco y todas terroristas. Por eso no me gusta hablar de conflicto, pero para enfrentar esa amenaza, Colombia ha necesitado invertir muchísimos recursos en más de 500.000 miembros de la fuerza pública. Entonces, lo primero que te quería decir, Karina, es eso. Ahora, nosotros propusimos en campaña, y esto es un mea culpa, este es un llamado al reconocimiento de la responsabilidad. Nosotros en campaña prometimos un programa que se viene avanzando, pero no, y ahí es donde viene, digamos que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad porque no está avanzando al ritmo que nosotros quisiéramos. Y es un programa que se llama doble titulación. Nosotros queremos que los jóvenes más pobres de Colombia se gradúen de los colegios, no solamente con el título de bachiller, sino con el bachiller y técnica. Los colegios pueden hacer alianza con el SENA, que es el Sistema de Educación Nacional de Aprendizaje, que es la educación técnica y tecnológica en Colombia, y que el SENA le pueda brindar cursos técnicos a los estudiantes antes de graduarse del colegio. Entonces un estudiante se gradúa con una mano el diploma de bachiller y en la otra mano con el diploma de técnico. 2 años más y ya es tecnólogo. Y 3 años, es decir, en total 3, 2 más 1, ya es profesional. Se ahorra 2 años de universidad porque ya tiene la técnica. Pero además, un estudiante bachiller consigue empleo difícil y si lo consigue es de mala calidad. Pero si es técnico, puede pronto hasta montar un emprendimiento. Ese es un programa que a mí me fascina. Nos ha faltado agilizar la pandemia porque hasta ahora que estamos retomando los colegios presenciales, en lo que acá llamamos la alternancia, que es unos días van unos estudiantes, otros días van otros. Eso, por supuesto, ha retrasado la implementación de ese programa, pero ese es un programa maravilloso en el que tenemos que seguirnos enfocando, sobre todo porque las universidades públicas no van a dar abasto cuando sean gratis. Entonces tenemos también que mucho enfocarlo en la capacidad técnica. El SENA hoy está capacitando a casi 9 millones de estudiantes, pero necesitamos que siga capacitando estudiantes desde el colegio.
La economía. Nosotros llegamos en el 18 y para que ustedes tengan una idea, la tarifa de renta corporativa de las empresas era del 40%. Pero además las empresas pagan otros impuestos distintos a renta. Por ejemplo, pagan IVA, pagan industria y comercio en las alcaldías, pagan 4.000, pagan muchos impuestos. Cuando tú sumabas la sumatoria de todos los impuestos, una empresa en Colombia, por cada 100 pesos de utilidad, tenía que pagar 75 en impuestos. Eso es inviable. Eso no invita a la inversión. Eso invita a la evasión. Eso invita al contrabando. Entonces, el presidente Duque tomó una decisión difícil. Yo voy a bajar eso de 75 a 55. No es suficiente, pero en 3 años es lo que puedo hacer. Y lo bajó. Ahora nos toca retroceder un poquito por la pandemia. Y es lo que estamos aprobando hoy. Vamos a retroceder unos punticos de esos 55 para poder financiar estos programas sociales por la necesidad de la urgencia de la gente en la pobreza. Pero yo creo que en el futuro, con buen crecimiento económico, podemos retomar la senda. Ahora, ¿qué produjo eso? Eso produjo que en el año 2019 la economía creciera por encima del promedio mundial y por encima del promedio de la región. Colombia, en el año 2019, cuando el gobierno Duque arrancó, la economía estaba creciendo al 1.5 y en el año 2019 creció al 3.5 y en el primer trimestre del 2020, antes de la pandemia, la economía creció 4.5. Por supuesto, llegó una pandemia, cuarentena, todo lo que sabemos, todo ese problema, echó todo eso al traste, la economía se terminó contrayendo 6.8%, pero este año vamos a crecer al 8%. Y yo lo decía en la introducción, vamos a terminar el año con el mismo nivel económico del 2019. Eso pareciera muy malo, pero realmente es muy bueno porque la expectativa es que eso lo lográramos en el 23. Entonces yo creo que ya la economía va a empezar a tomar vigor, porque además el presidente Duque está generando esas condiciones. Yo creo que han sido muy buenas y creo que nos da razones para ser optimistas. Muy bien, muchas gracias, senador. Camilo Gallardo. Muy buenas noches, senador. Quien te habla, Camilo Gallardo. Primero que todo, muchas gracias a todos mis compañeros y esperando que se recupere rápido la señora Nidia, nuestra antecesora. Como coordinador del Centro Democrático Nueva York, pues te doy las gracias por esta charla a la cual asistes y pues como nos decías y lo que nos ha contado la señora Nidia, que sí, que te ha complicado los sábados y sí, eso es verdad, hay que respetar los espacios para la esposa y para los hijos. Entonces, bueno, mi pregunta ¿cuál es? Yo tengo dos. Primero que todo, ahorita mi compañera que acaba de pasar toca el tema de la educación. Yo siempre he peleado con el tema de la educación y he dicho que se debe hacer una reforma a la educación. ¿Cómo debe ser la reforma? ¿Cómo puede ser personas de 45 semestres estén estudiando y no vayan ni siquiera en cuarto semestre? Porque ellos, el negocio, ¿cuál es? Matricularse y no ir. ¿Por qué? Porque era el jíbaro de allá de la universidad. Yo cuando espero, entonces, ¿cómo puede ser posible que yo me gradúo de ingeniero civil y él 2 años antes había entrado? Me graduó yo y 2 años después él se graduó. O sea, prácticamente lo de 2 personas lo utilizó una persona. Y eso que lo que hacía era inscribirse y no volvían y ya. Y como la universidad distrital se puede cancelar las materias hasta el último día, la última clase, entonces lo hacían. Entonces, la reforma, yo creería que la educación debería ser así. Debería de ser como en otros países, por ejemplo, también es para el bachillerato, para la primaria, donde a la persona se le da es un bono. Una pregunta es el tema, digamos, la reforma a la educación. Quisiera de pronto que estudiaras la viabilidad de hacerla, pero claro está, como ahorita está matrícula cero y ya varios amigos me dijeron que sí, efectivamente no les tocó pagar la universidad, tiene que tener unos parámetros máximos, no perder, si pierden paguen al doble. Bueno, muchas cosas para que no se vuelvan a cagüetería y se pierdan esos recursos. Por supuesto, Camilo, eso tiene que tener unas condiciones mínimas y unos estándares mínimos en lo que no puede ser perenne, es decir, y tiene que tener unos estándares también de calidad, ¿no? Es decir, una persona para que pueda acceder a la matrícula gratis también tiene que mantener un promedio y no puede estar perdiendo materia ni la puede estar retirando. Eso es una condición que tiene que reglamentar el Ministerio de Educación y que así es, por lo menos en Generación E lo es.
Gracias, senador. Diana Zakowski. Ok, sí. Tenía una preguntita. Yo escuché al senador hablar de muchos logros del presidente Duque. Esos logros jamás se escuchan en ninguna parte. ¿Cuál es la razón para que no, o qué pueden hacer para que la gente sepa realmente qué es lo que él ha hecho en el gobierno? Es importante porque eso afecta mucho al partido. Por otro lado, el problema de la salud. Yo veo que últimamente las cosas van como de mal en peor. Y es cierto que está la pandemia, que estaba la pandemia por medio, pero de todas maneras no se puede descuidar la salud de la otra gente y los otros problemas que tengan al respecto, porque todo debido a la pandemia y los demás, una cirugía, todo parado totalmente. Entonces, pues, ¿qué pudieron hacer por ese lado? Por otro lado, lo de la educación, que dicen que es para los estratos 1, 2 y 3. Yo tengo entendido que si una persona solamente se consideran las personas que están en el SISBEN. Si una persona tiene seguro médico, no se le considera que esté en uno de esos estratos. Entonces no califica para una matrícula gratis. Esas son mis preguntas. Muy buenas las tres preguntas, querida Diana. Primero, tú tienes toda la razón, nos ha faltado comunicación. Algunos del partido tenemos una actitud vergonzante frente al gobierno. El gobierno ha cumplido. Yo no sé por qué nos ha faltado mayor defensa del gobierno. No sé si el gobierno le ha faltado también afecto. En eso hay que ser autocrítico y el gobierno también tiene que mirar en qué le ha faltado. Pero hay un tema que también tenemos que decir. Este gobierno, uno de los ajustes fiscales que hizo fue quitarle 600.000 millones de pesos de pauta oficial a los medios de comunicación. Esos medios de comunicación, y lo voy a decir en estos términos para que ustedes lo entiendan bien, venían mermelados del gobierno anterior. Y por eso, ahora se han dedicado, como no tienen esa mermelada, se han dedicado a ofender y atacar al gobierno. En ese orden de ideas, ese es un problema, pero sin duda nos ha faltado activar distintos canales, distintos a los medios tradicionales para nosotros comunicar estos logros. Pero tú sabes cómo funciona a veces los medios de comunicación para manipular a la opinión pública y la fake news. Pero sin duda nosotros ahí tenemos que hacer una corrección. La salud. No, hoy la salud está, digamos, atendiendo todos los sectores. Ya esa priorización al sector, o mejor dicho, a la patología de coronavirus, de COVID-19, como prioridad principal, ya eso no está. Ya hoy se está atendiendo todas las patologías. Uno de los logros más importantes del gobierno Duque es que pasó de 2.500 unidades de cuidado intensivo a 12.500 unidades de cuidado intensivo en medio de la pandemia, por supuesto, para atender la pandemia, pero eso quedó. Entonces hoy esos 12.500 no solamente están atendiendo pacientes COVID. Hoy en Bogotá, por ejemplo, la capacidad de UCI es de 48%. Y de esa, tal vez la tercera parte son pacientes COVID. El resto son pacientes de otras patologías que se vienen atendiendo. En salud se ha hecho un esfuerzo inmenso porque el presidente Duque encontró un déficit de 9 billones de pesos sin pagar del gobierno anterior a la red hospitalaria, a las EPS e IPS, y logró sacar adelante una norma en el plan de desarrollo que se llama Ley de Punto Final, que ya ha logrado pagar casi 4 billones. Estamos atrasados en que algunas entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, presenten los documentos auditados, que ahí también en esa cuenta hay mucha corrupción, y por eso no son capaces de auditarlos y sustentarlos y decir, mira, esto es lo que de verdad nos debe. Entonces, las 9 billones de pronto no eran del todo ciertos. Y también en materia de salud, el superintendente Fabio Aristizábal, también representante de nuestras tesis, ha hecho un gran esfuerzo, un gran rompimiento, porque nosotros somos de la tesis siguiente: mientras el sector que promueve el odio de clase y que promueve el odio y que promueve además el comunismo y que promueve la estatización de la economía y de la sociedad, ellos dicen en Colombia no debería haber EPS privadas, todo debería ser una sola EPS, como lo que era antes el Seguro Social, que fracasó. Nosotros decimos no, tiene que haber un sistema de aseguramiento también privado
Pero en ese sistema de aseguramiento no podemos permitir ninguna corrupción ni ninguna ineficiencia. Porque Colombia, a pesar de las críticas tan grandes que le hacen al sistema de salud, tiene un sistema de salud que le da garantía a toda la población. Hoy toda la población tiene garantizada la salud y no importa ni el estrato social, ni el nivel socioeconómico, ni tus ingresos, ni tus influencias. Si tú llegas a un hospital te tienen que atender. Por supuesto hay casos que se presentan de paseo de la muerte. Hay EPS que como deben mucha plata a un hospital, el hospital trata de no atender a pacientes de esa EPS. Pero la verdad es que Colombia con 400.000 pesos por persona atiende a toda la población. La vacuna la estamos aplicando gratis. La atención de COVID estuvo siendo aplicado gratis y todo eso ha sido un enorme esfuerzo del país, pero ha habido empresas aseguradoras que llamamos en Colombia EPS que han abusado del sistema. ¿Tú sabes cuántas ha eliminado este gobierno de esas que abusan del sistema? 11 EPS que abusan del sistema las ha eliminado este gobierno. El tercer punto que dice Diana es el tema del sistema de estratificación como mecanismo para acceder a la matrícula cero. Es el que podemos aplicar hoy, pero así, la estratificación no mide lo que tú dices del ejemplo que pusiste a través de Sisbén, pero en paralelo se está actualizando el Sisbén para depurar esa base de datos y encontrar las personas apropiadas. Y porque el Sisbén es una medida de identificación del ingreso de las personas y su nivel socioeconómico mucho mejor que el estrato, y por eso pensamos que deberíamos migrar en el sistema de matrícula cero del estrato a ser Sisbén. Bien, sigue, querida Verena. Muy bien, gracias. La señora Clara y después de la señora Clara, Luz Helena. Sí, buenas noches, senador. Felicitaciones por esa presentación que nos ha hecho tan espectacular del presidente Duque, porque la verdad que no nos damos mucha cuenta y porque muchos de los invitados que vienen a participar con nosotros, no todos, pero muchos, hablan muy mal del presidente, no le reconocen nada de los logros y eso para mí no está bien porque es gente del mismo partido, porque está bien, nadie es perfecto, él también puede tener sus cosas que le haya faltado, pero tiene muchos logros. Entonces lo que usted ha hecho hoy es muy bonito, mis felicitaciones. Me siento muy contenta con eso porque yo defiendo mucho al presidente Duque. Muchas gracias, senador. No, gracias, Clarita. Yo soy amigo personal del presidente Duque, me tocó compartir con él como senador en el periodo pasado. Ambos discípulos del presidente Uribe, admiradores totales del presidente Uribe, que además nos hacemos guiar por él, nos dejamos, nos hemos... El otro día el presidente Uribe me decía, es que su abuelo era un gran profesor, usted debería ser un seguidor de su presidente. A mí me formó mi abuelo, pero me forma usted. Yo soy formado por usted, presidente Uribe. Y lo que yo hago con mis aciertos y mis errores en gran medida vienen del ejemplo suyo. Y el presidente Uribe, el presidente Duque ha seguido también mucho eso con su estilo. El presidente Duque tiene un estilo muy distinto al del presidente Uribe y eso hay que también reconocerlo. Claro. A veces tratamos de compararlos y eso no es una comparación válida. Ahora, sin duda, los daños en la imagen del presidente Duque afectan al presidente Uribe y afectan al centro democrático. Y los daños en la imagen del presidente Uribe afectan al presidente Duque, a su gobierno y a nuestro partido. Así que yo creo que ya llegó el momento de limar algunas asperezas de la naturaleza de la política y la dinámica de gobierno y salir adelante, porque es que, miren, yo les quiero dejar esta reflexión. En Colombia los medios de comunicación hablan de derecha, de izquierda y de centro.
y todo el tiempo estamos que si somos de derecha, que si somos de centro, que si somos de izquierda. A mí eso me sabe a cacho, les digo con franqueza. Yo defiendo la matrícula cero, seguramente es una medida más como de izquierda que de derecha. Yo defiendo el subsidio al ingreso solidario, pero yo defiendo el libre mercado, yo defiendo la autoridad, yo defiendo el orden, yo defiendo la familia como núcleo esencial. Yo no estoy a favor de la legalización de las drogas. Me parece que eso es esclavizar a nuestra juventud. Y eso algunos lo considerarán de derecha. A mí eso me parece, me tiene sin cuidado. Pero yo sobre todo soy un demócrata. Y yo sobre todo estoy contra el terrorismo. Y sobre todo estoy contra el narcotráfico. Y sobre todo estoy contra la FARC. Y sobre todo estoy contra el comunismo. Porque el comunismo sí acaba con la democracia. Si un gobierno, el presidente Duque, el presidente Uribe, el presidente Santos, es bueno, regular o malo, la democracia lo puede corregir. Pero si un gobierno es bueno, regular o malo, eventualmente, acabando la democracia, se vuelve pésimo. Y el espejo está en Venezuela, el espejo está en Nicaragua, el espejo está en Cuba, el espejo está en Corea del Norte, el espejo está lo que está pasando en Argentina, el espejo es lo que está pasando en Chile, el espejo es lo que pasó en Brasil, el espejo es lo que pasó en Bolivia, el espejo es lo que pasó en Ecuador, y Colombia, que se ha protegido y se ha blindado contra eso, está vulnerable. Y yo por eso les quiero dejar esta reflexión. En las próximas elecciones es democracia contra comunismo, y no nos dejemos salir de allí. Y para nosotros defender la democracia tenemos que derrotar el narcotráfico, porque el narcotráfico es el principal amenaza contra el terrorismo, contra la democracia, y es la pobreza y las personas en condiciones de vulnerabilidad la principal amenaza de la segunda principal amenaza contra la democracia. Enfrentemos esos flagelos. Y ese es el candidato que tenemos que escoger. A mí el otro día me preguntaba un tío, hombre, es que este país no quiere tanto radicalismo. Yo le decía, ¿qué radicalismo me habla? ¿Acaso el país no quiere radicalismo contra la corrupción? Radicalismo contra la corrupción. ¿Acaso el país no quiere radicalismo contra el narcotráfico? Radicalismo contra el narcotráfico. ¿Acaso el país no quiere radicalismo para defender al niño, para defender la capacidad de ese niño de tener la posibilidad de desarrollarse sin que lo adoctrinen en el colegio? Y aquí lo decía alguien y yo pasé por encima de eso y le pido disculpas. Creo que tal vez fue Blas o no recuerdo quién fue, pero dijeron, no, aquí necesitamos tener un sistema de bonos para la educación, que el niño, la familia escoja dónde puede llevar al hijo. Allá tendremos que llegar. Todavía no estamos en esa capacidad, pero allá tenemos que llegar a un sistema donde el individuo, y lo decía tal vez Karina, donde el individuo es el responsable de su futuro. Claro que ese es un punto de llegada, ese es un camino. Por eso nosotros decimos, la seguridad, la autoridad y el orden no son el fin, son el principio para precisamente generar las condiciones para que haya emprendimiento, para que haya inversión. Y cuando nosotros hablamos de inversión no nos referimos exclusivamente a la inversión extranjera, no la satanizamos, no la excluimos, no la sobrecargamos, no. Nosotros le damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero también a la doméstica. Cuando nosotros hablamos de inversión, también hablamos del tendero, también hablamos del parcelero, también hablamos del pequeño ganadero, también hablamos del pequeño comerciante, también hablamos del estudiante que quiere montar un pequeño taller y lo quiere expandir. Esa también es la inversión. Y todo eso para construir un solo propósito, una sociedad en armonía, en equilibrio, en cohesión. El presidente Duque le llama equidad, Uribe le llama cohesión social, yo le llamo superación de pobreza extrema, y esa sociedad es la que se antepone al odio de clase que promueve el comunismo, porque el comunismo nos quiere dividir, el comunismo nos quiere fraccionar, para después, dividiendo, reinar, tomarse el país y no lo devuelven. Es que el problema, y lo voy a decir con nombre propio, el problema de Petro no es si es buen alcalde o mal alcalde. El problema de Petro no es si es buen administrador o es mal administrador. El problema de Petro es que viene, cambia la constitución y no lo saca nadie, como no han podido sacar a Maduro, como muertos los Castro no lo han podido sacar, como no pueden sacar a Daniel Ortega, como lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua aparece un candidato presidencial y lo meten preso. Aquí en 5 años, si gana Petro, cualquiera de nosotros que quiera aspirar a la presidencia lo meten preso, y por eso están persiguiendo al presidente Uribe, y por eso después nos están persiguiendo a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que cerrar filas y ahí tenemos una responsabilidad. Yo tengo 38 años,
pero ya yo tengo un hijo de 3 años y medio, estoy esperando una bebé. Pero yo tengo la responsabilidad de no delegar toda la educación en los profesores, porque los profesores van a buscar adoctrinarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle principios a nuestros hijos. Y dentro de los principios están los principios democráticos también. Muy bien, ¿Quién muchas sigue, gracias. La señora Lucelena o señorita, por favor, su pregunta. Gracias, buenas noches. Pues llegué un poco tarde, me da pesar no haber escuchado todo lo que se habló del presidente Duque, porque la verdad es esa, que se critica mucho, y no solamente la crítica de la oposición, sino de muchos del partido. Claro, hay cosas que pueden estar uno en acuerdo o no, pero es más lo que se critica que lo que se ve como buenos logros, pero también ha sido porque la persona que habló anteriormente decía sobre la comunicación de parte del partido, de parte del gobierno. Sí, hay una página, pero no basta tener una página de la presidencia, sino también divulgar, porque a la gente hay que repetirle, hay que decirle. Si nosotros tenemos esas lagunas con respecto al gobierno, imagínense la oposición que solamente critica y no desconoce o quiere desconocer los logros, hay que publicarlos, porque eso va en beneficio del gobierno y del partido. También estaba sobre la salud y la educación. En la salud y la educación hay también, todo tiene que ver con la misma comunicación, porque hay logros que se han conseguido tanto en la salud como en la educación, pero tampoco se habla mucho sobre eso. Pero sí también hay unas condiciones que se deben tener muy claras, y yo creo que ahí le toca al Congreso reglamentar lo que son las ayudas de matrícula cero, que ya habló alguien, para que esos estudiantes que vemos en muchas ocasiones que duran 2, 5, 10, 15 años en una universidad a costa del gobierno, y van a hacer daño, se quedan ahí para poder adoctrinar, o porque son unos vagos. Entonces yo creo que eso tiene que tener unas condiciones. No se financia una carrera de 5 años y de ahí para arriba el que quiera seguir estudiando, pues ya sea por su cuenta. Y lo mismo en el ingreso solidario. Uno ve que en los subsidios hay dicen que la corrupción está solamente en los políticos, pero la corrupción está en todas partes, en todos los niveles. Y en lo que es en subsidios, uno se entera por las personas que también reciben algún SISBEN, que hay personas que reciben reciben ayudas sin necesidad de tenerlas, porque tienen otros ingresos. Entonces yo creo que eso ha faltado control y ha faltado estar muy, muy pendiente de que quien ya tiene una posibilidad de recursos salga y le dé el puesto a otro. Y sobre lo último sería lo de los cultivos ilícitos, que también es algo que mientras haya el narcotráfico en Colombia, la violencia seguirá. Desafortunadamente el gobierno lo ha intentado en hacerlo de la fumigación. No sé en qué irá eso, y qué posibilidades habrá de que se pueda hacer algo más de lo que se está haciendo. Eso serían pues como las inquietudes que tengo, que hacen parte de lo que ya se ha hablado, pero que sí se requiere aún más hacerle caso a eso. Ya no tenemos mucho tiempo, tenemos menos de un año. Lucelena, mira, me parece muy importante. Ha repasado algunos temas que ya se han tocado. Hay algunos que los voy a retomar, pero tú mencionas el tema de ingreso solidario y sobre eso quiero hacer énfasis. Ingreso solidario es el programa más importante que gobierno del presidente Duque. En eso no hay duda, en eso hay consenso. ¿Por qué se creó el ingreso solidario? Yo les decía,
El año pasado pasamos de 35% de pobreza a 42%. 4 millones de familias pasaron de clase media a pobres y algunos a pobreza extrema. Esas personas no estaban recibiendo ninguna ayuda del Estado, estaban sin empleo, estaban sin posibilidad de actividades informales, estaban muy mal. Entonces se necesitaba darle una transferencia en el momento de mayor cuarentena. Esa transferencia se llama ingreso solidario. Es a casi, comenzó con 3 millones y vamos a llevarlo a 4 millones, porque las necesidades han demostrado que han crecido las necesidades. Ahora, ingreso solidario no es de carácter permanente, es de carácter transitorio. Con lo que aprobamos hoy, el ingreso solidario va hasta diciembre de 2022. Posteriormente, pues ya habrá otro gobierno y el otro gobierno, con la coyuntura y el contexto que encuentre, tendrá que tomar una decisión. Yo pensaría que no va a ser necesario porque la economía está rebotando a muy buen ritmo y yo creo que no va a ser necesario, pero el ingreso solidario además, hay que decirlo para que ustedes lo entiendan. Familia de Acción es un programa supremamente exitoso. Familia de Acción lo creó Plan Colombia como un mecanismo de ayuda social, sobre todo en las zonas donde había influencia del narcotráfico. Y comenzó con 300.000 familias y demostró ser muy exitosa. Se le hicieron unos ajustes y se llevó a 3 millones de familias. ¿Qué es lo más importante de Familia de Acción? Es que permite o le exige, Familia de Acción está condicionado a que máximo 2 niños por hogar, es decir, no es un incentivo a la irresponsabilidad paterna, pero además exige que esos 2 niños vayan al colegio. Si no van al colegio, pierden el derecho. Y eso ha permitido formar mucho talento humano en Colombia, mucho capital humano. Ahora, ingreso solidario no es condicionado porque se creó en las condiciones que ya les expliqué, pero la diferencia más importante, y por eso hablé de Familia de Acción, es la siguiente. Familia de Acción, para llegar a 3 millones de hogares, de 300.000 a 3 millones, se tomó 8 años. 8 años. Ingreso solidario de 0 a 3 millones de hogares le tomó 3 semanas. Es una cosa impresionante lo que logró el país. Claro, la pandemia permitió un cruce de base de datos que en otro momento no hubiera sido posible, que encontró a todas esas personas y les permitió hacer una transferencia, y la bancarización ha avanzado y muchos la están recibiendo a través del sistema financiero sin que le cueste nada, e incluso el sistema financiero haciendo aportes. Pero yo soy de los que creo que el ingreso solidario tiene que ser finito, no puede ser condicionado por la coyuntura, pero además no puede reemplazar una actividad comercial, no puede ser un desincentivo al trabajo o un desincentivo al emprendimiento. Corrupción. Elena lo mencionaba como digamos, lo relacionaba con los subsidios. La corrupción que yo asocio a los subsidios es la gente que hace trampa en el SISBEN para que lo incluyan en los subsidios. Eso es un delito penalizado en Colombia y si saben de alguien, pues hay que denunciar. Pero me das pie para hablarte de corrupción y este gobierno también ha hecho mucho en corrupción, este gobierno y este Congreso. Por ejemplo, nosotros logramos sacar adelante el proyecto de ley que permite la terminación unilateral de contrato, la que permite la caducidad de la que ya hablamos hace un minuto, la que le aplica inhabilidades de por vida a los condenados por corrupción. Es decir, si hay un condenado, una empresa condenada por corrupción no va a poder contratar de nuevo por el Estado nunca, y sus socios tampoco. Nosotros hemos presentado 4 veces la reducción del salario de los congresistas, que uno no lo podría asociar directamente con corrupción, pero sí con un desequilibrio en el país y no hemos podido sacarlo adelante. El Congreso se opone. Sacamos adelante un impuesto a los congresistas que lo tumbó la Corte Constitucional. Este gobierno, oigan esto, lanzó una plataforma que se llama Colombia Compra Eficiente. Es una plataforma absolutamente transparente, en el que no hay manera de influir, que se aplica a través de un sistema de información que se llama SECOP2 y en el que se miden diferentes indicadores, pero además de absoluta eficiencia. En el 2018, cuando llegó Duque, las compras utilizando esa plataforma
eran del 9%. En el 2019, un año después, y no tengo el dato de 2020 que tiene que ser mucho mayor, porque además Colombia Compra Eficiente es totalmente una plataforma virtual. Entonces, en medio de la pandemia fue supremamente más útil utilizarlo. En el 2019 pasamos del 9 al 43% de las compras a través de esa plataforma. Yo estoy seguro que eso ya pasó el 50%, pero tengo que actualizar. Pliegos tipo. Los pliegos tipo son unos pliegos en los cuales, digamos, es la antítesis a los pliegos sastre. ¿Qué son los pliegos sastre? ¿O qué eran los pliegos sastre? Unos pliegos que hacían los alcaldes o los administradores al acomodo del contratista, para que solamente se lo pudiera ganar A, B o C, el que él le interesaba. Los pliegos tipos son tipos, no los pueden manipular. Ahí se los gana, incluso la mayoría de las veces los ganan los que cumplen varios, y entonces les toca al azar. Y es prácticamente imposible manipular. Sacamos adelante la ley 2003 de 2019 de conflicto de intereses. Sacamos la ley que exige que nosotros, los servidores y los funcionarios públicos, tengamos que publicar nuestras declaraciones de rentas y de bienes, con lo cual tú puedes hacer seguimiento a si hay un enriquecimiento ilícito nuestro, o si hay una disparada de patrimonio extraña, o si hay un movimiento extraño en las cuentas de nosotros. Por ejemplo, hoy se supo que un senador promotor de paro, que además ha sido una persona que se ha presentado como adalid anticorrupción, es un gran evasor de impuestos. Y por último, sobre el tema de fumigación, es lo que quiero repasar, porque ya lo hablamos, Luz Helena, es que el gobierno ya firmó el decreto y estamos esperando la licencia ambiental por parte de la agencia. Muchas gracias. Señora o señorita Luz Yolanda Becerra, por favor, y ya nos quedan 8 minutos. Muy buenas noches, senador. ¿Cómo está mi querido senador? Mi nombre es Luz Yolanda Becerra, soy educadora, seguidora del presidente Uribe como perfecta disciplina desde el 2000. Toda su campaña la conocí como tal. Soy seguidora también del doctor Duque porque yo tengo en mi localidad, somos medios comunitarios, pero también tengo credencial de prensa. Dejo a veces de la mala información que tienen los conciudadanos. Yo soy una de las encargadas de que todo lo que saca prensa de presidencia lo paso a quien a mí me conviene pasárselo para que lo sepan y dejen de hablar mal de lo que no se sabe. Soy una seguidora del canal institucional, de lo que hace la Cámara y lo que hace el Senado, porque para hablar de corrupción, doctor, hay que tener hoy en día unas bases y no solamente TikTok o youtuber hablando en las redes sociales. Estaba escuchando uno de los compañeros. La Universidad Nacional, la Distrital y la Pedagógica son 3 universidades que siempre han tenido para las personas como los palenqueros, los afro, los campesinos, los indígenas, la educación totalmente gratuita y es paga a veces por el Ministerio del Interior, que también los manda a estudiar a universidades internacionales para que ellos luego vengan, hagan su política y lleguen a representar bien a sus pueblos y a sus raíces. Y a las personas que tenían antes ven 1, 2 y 3 nunca han pagado absolutamente nada. Yo no salí por un colegio distrital, pues a mí no me va a costar nada entrar a esa universidad, pero si yo salí de un colegio privado, a mí me cuesta un porcentaje. Vamos a ver que el semestre costará 60,000 pesos porque mi papá y mi mamá no son ricos, pero son de estrato 3. Y ellos tienen que pagar ese aporte a la Universidad Nacional. ¿Quiénes están también allá? Los estratos 4, 5 y 6, que son los jóvenes que vienen de colegios privados y pagan por la declaración de renta de los papás hasta 2.500.000. Y es una buena universidad, la Nacional. Dile al doctor que yo sí conozco de la política de gobierno de los presidentes,
Me encanta todo lo que han hecho. Los que tenemos que andar buscando los medios de comunicación es en Colombia, no en el extranjero, sino acá en Colombia. Hay que darle más difusión a las cosas buenas que a las cosas malas. Dios te oiga, doctora Luz Yolanda. Muchas gracias por tu aporte. David Vaquero, ¿quieres preguntar algo, agregar algo, por favor? Bueno, senador, yo sí le voy a hacer una pregunta demasiado puntual. Hoy pues estamos cortos de tiempo. Entonces yo le quiero preguntar sobre, por ejemplo, hace más o menos, no sé, 4 meses, 5 meses, yo escuché que se generó un escándalo en Cartagena, le voy a preguntar de su ciudad, por una pareja que salió grabada en televisión teniendo relaciones sexuales en el parque, en uno de los parques más famosos de Cartagena. Entonces, los ciudadanos salieron a hacer como a reclamar y estaban pidiendo en esas reclamaciones que se volviera a reactivar el lugar de tolerancia llamado Tesca, si no estoy mal es el nombre, Tesca, en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Usted, por el fomento precisamente de la gente borracha, de toda la prostitución en el centro histórico de Cartagena, siendo una ciudad muy importante de Colombia y muy visitada por los turistas. ¿Usted qué piensa de esa reactivación de ese centro de tolerancia? Yo, desde mi punto de vista, yo pienso que eso es seguir fomentando las problemáticas sociales que son consecuencia de la corrupción que también está viviendo Cartagena, que no es la excepción en el país. A ver, David, Cartagena es una joya. Cartagena es mágica. Cartagena es patrimonio no de los cartageneros, no de los colombianos. Cartagena es patrimonio histórico de la humanidad. Cartagena le pertenece a la humanidad entera. Cartagena requiere una protección especial. Por eso es un distrito especial. Y por eso tiene consideraciones. Por eso es la sede alterna del presidente de la República. Por eso es la sede alterna de la Cancillería de la República. Cartagena fue capital de Colombia. Fue el principal puerto del Caribe. Hoy es el principal puerto de América Latina. Cartagena tiene, dicho eso, Cartagena tiene lo que unos llaman, la palabra exacta se me va, una distorsión, una inequidad muy grande, pero un contraste es la palabra, un contraste muy grande. Por un lado, es la ciudad turística de excelencia, es todo lo que les acabo de decir, es el principal puerto y es la ciudad industrial más importante del Caribe. El Producto Interno Bruto industrial de Cartagena es más grande que el de Barranquilla. Claro, impulsado por la refinería. Cartagena, yo le decía, en medio del paro nacional, cuando había amenaza por bloquear Cartagena, yo le decía al ¿cómo se llama? Al almirante, al comandante de la base naval, al comandante de la Fuerza Naval del Caribe, decía, Cartagena es al mismo tiempo Barranca Bermeja, porque es una refinería, es al mismo tiempo Buenaventura, porque es un puerto, pero además es la joya turística del país. Cartagena no la puede dejar bloquear por nada del mundo. Pero volviendo al tema del contraste, entonces Cartagena tiene todos esos beneficios, pero tenía, antes de la pandemia, 35,000 personas viviendo con menos de 120,000 pesos mensuales. Hoy, después de la pandemia, son 99,000. Ese contraste genera conflictos sociales muy profundos. Primero, la rabia. Cartagena, a pesar de todo, no es una ciudad amargada, porque el Caribe colombiano es alegre, es dicharachero, es folclórico. Por eso no es violento, pero sí genera este contraste que le pasa a muchos países de América Latina, y es que llega una persona de afuera sin valores o cree que por acá no tenemos ni principios, ni autoridad, ni orden, y de verdad que hay vacíos de autoridad y hay vacíos de orden. No sé qué vienen y tratan de corromper, de burlarse, de exhibirse, y se generan
esos conflictos y esas situaciones. Tú acabas de poner un ejemplo específico, pero uno más profundo y más grave es la prostitución infantil. Y la prostitución infantil se da porque las familias en condición de mucha pobreza, sin principio, con hambre, prostituyen a las niñas, que además viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones muy difíciles, una vulnerabilidad absoluta. Entonces llega un extranjero con $1 a 4.000 pesos, que $1 a 4.000 pesos, una cuenta de $800, o de, perdón, de $200, perdón, de 800.000 pesos son $200. Eso no es nada. Eso no es nada. Por esa razón se presentan esos conflictos. ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Yo no creo, nosotros tendemos a simplificar las cosas. Yo no creo que un conflicto de eso se resuelva simplemente generando una zona de tolerancia. Y entonces generamos la zona de tolerancia y allá eso es, mejor dicho, la vagabundina, la corruptela y el libertinaje. Y eso no va a resolver el problema. Por el contrario, puede convertir a Cartagena en una ciudad parásito, ¿sí? Donde vienen simplemente a consumir droga, a prostituirse y a generar todos esos escenarios caóticos. Por esa razón, pues yo sí creo que eso se requiere un gran ejercicio de autoridad. Se requiere además una limpieza de la ciudad. Si una ciudad está sucia, los ciudadanos ven un entorno sucio y actúan de manera irresponsable. Si no ven la autoridad, actúan de manera irresponsable. Y estos contrastes se ven en muchas situaciones. La semana pasada, David, sucedió una cosa increíble que yo no pensé que podía pasar. Cartagena hay un fenómeno, como en muchas ciudades de Colombia y sobre todo el Caribe y sobre todo la periferia, del mototaxi. También un fenómeno de esos contrastes. Porque son personas que tienen que rebuscar. Yo soy defensor del mototaxi. Yo lo formalizaría. Yo lo reglamentaría. Pero yo digo, o sea, unas personas que tienen que vivir. Yo le impondría, por ejemplo, que no tengan que ser motos comunes y corrientes, sino con un coche, que tengan unos estándares de seguridad. Pero entonces les imponen estándares de seguridad y no los cumplen. Entonces ¿cómo se llama? Le inmovilizan la moto. La semana pasada estaban montando las motos en una grúa y llegaron los mototaxistas y bajaron las motos por encima de la policía, por encima de la autoridad. Hoy hubo 2 sicariatos en Cartagena, asesinados a bala. Y eso se da porque es una ciudad que entonces ya tiene consumo de droga, es un puerto, por ahí se exporta droga y pasa lo que comenzamos hablando. El narcotráfico corrompe la sociedad, corrompe la juventud, corrompe la policía, corrompe la justicia, corrompe la contratación pública, corrompe la política, corrompe la iglesia. Porque incluso hay iglesias que se utilizan para lavar activos. Y eso se ha visto. Entonces, yo creo que fenómenos mucho más profundos. Y yo creería pues que eso sí requiere es liderazgo. Es que sin liderazgo no hay nada. Y yo, que he sido respetuoso con el alcalde, tengo que decir, la gente no ha tenido autoridad y no ha ejercido liderazgo. Y no ha hecho una administración pública eficiente. Y eso hace falta en Cartagena. Yo creo que yo no me opondría del todo a rajatabla una zona de tolerancia, pero con estándares. No puede ser una zona de tolerancia de libertad absoluta. Por ejemplo, yo me opongo a una zona de tolerancia donde se permita el consumo de drogas. No estoy de acuerdo con eso. Yo me opongo a una zona de tolerancia donde haya prostitución infantil. Eso no puede existir. Si esa zona de tolerancia es para prostituir a las niñas, me opongo rotundamente. Pero si la zona de tolerancia es para que una gente pueda beber sin molestar a unos vecinos, porque ese es otro contraste, ¿no? En Cartagena hay zonas residenciales. Mi mamá vivía en Boca Grande, en una zona residencial, y todos los martes y miércoles tenía un vallenato al frente. Que le tocó un momento en que le tocó mudarse. No pudo más. No pudo más. Y dio la pelea hasta que pudo y le prefirió mudarse. A mí, por ejemplo, no me hubiéramos incomodado en lo más mínimo, pero genera esos conflictos. Entonces uno dice, no, pues saquemos esas discotecas y pongámoslo en un sitio donde no molesten a la zona residencial. Pero uno no puede, la zona de tolerancia no puede ser libertinaje puro, sin regla y sin autoridad y sin orden. Mejor dicho, anarquía. Yo no soy anarquista. Senador,
Yo, por ejemplo, lo que yo le decía, le toqué del tema también de la corrupción, es porque Cartagena no está exento de la corrupción que está viviendo el país. Yo pienso que si atacamos duro la corrupción y recuperamos la plata, porque ustedes saben las cifras, y las cifras, por ejemplo, está perdiendo en el país, está perdiendo más de 55 billones de pesos al año. Esa cifra yo no creo. Pero Esa esas cifra yo son no las creo. cifras 55 billones el como si se mismo perdiera. gobierno está sacando. 55 billones como si se perdiera más de la mitad del presupuesto general de la nación en gasto. Si uno le quita el presupuesto, lo que se gasta en el servicio a la deuda y unos gastos de funcionamiento, mejor dicho, la inversión en Colombia son 60 billones, como si todos los 60 billones se perdieran. Y en esa inversión está subsidios, están algunos gastos de administrativo, están obras que se ven, hay obras que no se ven. Los 55 billones es un cuento. Ahora, sí hay corrupción, y la corrupción está desbordada. Y en el caso de Cartagena, donde hay esos niveles de pobreza, hay toda la vulnerabilidad a la corrupción. Porque es que una persona con hambre, la solución del Estado que esa persona necesita no es educación. No dicho, no la que necesita, replanteo, sí necesita la educación, pero no la que él demanda. La que esa persona demanda es comida, es 50.000 pesos. Y si el día, mira, yo te voy a decir un ejemplo. Yo un día estaba en un pueblo del sur de Bolivia que se llama Simití, y me senté a hablar con un pescador y a convencerlo que votara por mí. Y el pescador me dijo, vea, doctor, yo el domingo pesco. Si no pesco, no almuerzo. Entonces, si voy a votar, no tengo cómo almorzar. O usted me da el almuerzo y yo voto, o no voto. De ese tamaño. ¿Qué puede hacer uno? Por eso yo digo, la principal amenaza de la democracia es el narcotráfico. Y la segunda es la pobreza y el hambre. Con pobreza y hambre no existe la democracia. Nos convierten en Venezuela. Por eso lo que hicimos hoy a mí me emociona. Por eso es necesario darle 160.000 pesos por familia a las familias que hoy están padeciendo hambre. Mire, usted hablaba de Cartagena, David. Yo les quiero decir esto. En Cartagena, producto de la pandemia, hoy 3 de 4 cartageneros solamente pueden comer 1 o 2 comidas al día, no comen las 3. No pueden comer las 3. Y eso es inaceptable moralmente. Pero si nosotros queremos defender nuestra democracia en un sentido práctico, eso también es inaceptable, porque esas personas van a ir a votar, una de dos, o las dos, con hambre y con rabia, o no votan. Uno no sabe ni cuál de las 3 es peor. Y eso es lo que tenemos que atender como una prioridad. Por eso cuando la gente dice es que no más subsidio en Colombia, hombre, es que la gente, mire, el otro día estábamos en esta discusión entre ponentes, una reunión privada, y alguien decía, hombre, al ministro de Hacienda le decía, ministro, pero es que no tanto subsidio. Mire lo que pasa en Estados Unidos, que no hay que contratar en los bares y los restaurantes porque la gente está feliz en su casa recibiendo subsidio. Y decía, hombre, no comparen peras con manzanas. El subsidio que reciben en Estados Unidos es de $2.000. El subsidio que nosotros le vamos a entregar es de $20. Hombre, no comparen peras con manzanas, son $20. Hombre, nosotros lo que deberíamos estar dando son $100, por lo menos, pero no podemos, fiscalmente no es posible, pero uno quisiera. Pero ahora, no le podemos dar $500. Si le damos $500, acabamos con la democracia, convertimos nos vamos para el otro extremo, una sociedad parásita. Una sociedad parásita, donde la gente entonces ya no quiere trabajar. Pero es que, mire, cuando uno le da un subsidio de 120.000 pesos a una familia, no es que esa familia va a dejar de trabajar. Esa familia va a tomar la decisión. Mire, un estudiante que entra al SENA en Cartagena tiene que pagar 5.000 pesos para ir al SENA y 5.000 pesos para volver a su casa. En Transmilenio, en Transcaribe, subsidiado. Y si se va en mototaxi, le cuesta 8.000 pesos. Póngale 7.000. Esa persona, si se gasta esos 10.000 pesos, o va al SENA o almuerza. Punto. No tiene las dos opciones. Uno le da los 120.000 pesos mensuales la posibilidad de que almuerce y vaya al SENA, pero tiene que seguir trabajando además. Y eso es
absolutamente necesario. Ojalá que no sea permanente, ojalá que sea transitorio, pero tiene que ser permanente hasta que sea necesario. Mientras sea indispensable hay que hacerlo. Hay que hacer ese esfuerzo. Si no, no tenemos democracia. Perdón, una pregunta. Usted dice que se aprobó hoy algo del ingreso solidario. Claro, es que el ingreso solidario lo creó el gobierno vía decreto. Sí, sí. Pero ese decreto lo creó sin saber cuándo se acababa la pandemia. Y en julio se venció el ingreso solidario. Entonces el gobierno, con una jugada de presupuesto, de paso para aquí, para allá, lo ha mantenido en el mes de agosto, pero ya en el mes de agosto se acaba. Ya se acaba. Hoy aprobamos el primer debate, nos falta el segundo, a extenderlo hasta diciembre de 2022 y no llevarlo solo a 3 millones de familias, sino a 4 millones de familias. Absolutamente necesario, urgente. Lo estamos pidiendo desde el año pasado. No pudimos aprobarlo antes porque Carraquilla, en vez de presentar una reforma sencilla con el ingreso solidario y una fuente sencilla que pagara eso, se inventó una reforma de, no sé, 120 artículos que grababa de toda vaina y que además era medio estructural y que era imposible de defender en este momento, que tenía cosas buenas. Carraquilla es buen hombre, pero ingenuo políticamente. La pregunta la hago es porque como la oposición estaba queriendo que se les diera un salario mínimo, ¿en qué quedó eso con la oposición? Doctora Luz Helena, si le damos un salario mínimo que quiere la oposición, necesitaríamos 3 presupuestos generales a los que tenemos hoy. Eso es imposible. Eso Claro. sería que cada colombiano saque la mitad de lo que se gana, cada colombiano, incluso los que se ganan 1 millón de pesos, y le pague a otro 1 millón de pesos. Eso no es posible. No existe esa plata en la sociedad. Es un albur que ellos presentan para hacer un populismo demagógico como el que hacen en Venezuela y como lo que hicieron en Nicaragua en su momento. Pero eso es mentira. Entonces, nosotros lo hemos desactivado con una cosa realista que en algunos casos por familia, no por persona, va a llegar hasta 480.000 pesos de manera transitoria, dependiendo del número de miembros del hogar. Bueno, senador, yo acá aprovecho para pues agradecerle, pues porque ya llegamos prácticamente al final de nuestra reunión. También aprovecho a todos para decirle que por favor prendan la cámara, vamos a hacer la toma de la foto para publicar en redes sociales. El que no prenda la cámara no va a salir en el video, ya lo cuadré acá, entonces no va a salir en la foto, no va a salir. Y aprovecho mientras van prendiendo la cámara a contarles a todos acá que el mes de septiembre tenemos a Lorena Murcia. Bueno, primero que todo, este sábado viene María Fernanda Cabal. Tenemos a Lorena Murcia, tenemos al senador Gabriel Vallejo, tenemos a Gabriel Velázquez Ocampo, tenemos al coronel Plazas Vega, tenemos a María del Rosario Guerra, tenemos al general Luis Mendieta y tenemos a Paloma Valencia nuevamente en el mes de septiembre. Por favor, todos los que no... Tienen una nómina de lujo, David, tienen una nómina de lujo. Todos mis compañeros. Tenemos varios amigos acá. Inviten al doctor Oscar Iván Zuluaga, conoce mucho el país. Vamos a tenerlo en cuenta. Por favor, todos los que están llegando nuevos, porque yo veo caras nuevas, por favor, envíenme, si quieren, anoten mi número telefónico, me envían un mensaje con el número telefónico y del teléfono de doña Nidia van a estar llegando la invitación de forma personal. Y entonces, bueno, feliz noche para todos. Senador, David, no se me vaya porque tengo que tomar... Gracias, senador, todavía no se vaya, nada más necesitamos la pose. Se me viene la foto, por favor, todos prendan la cámara. No, con lentes. Ya todos los que aparecieron acá se va. Por lo que ustedes hacen por Colombia, estos encuentros son muy importantes, maravillosos. Síganlo haciendo y síganlo publicando. Bueno, Gracias. se fue la foto. ¿Están todos listos los que ya prendieron la cámara? Sí, sí. Por favor, sonrían y regálenme un segundito porque hay 2 pantallas. Uno, se fue. Ahí. Nuevamente. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Acá está mi tweet. Por favor, Gracias si por me todo, regala una... David. Muy Gracias a todos. interesante. Recuerden, los miércoles, Democracia y Libertad, de 8 a 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y hora 7 de la noche, Colombia. Y los sábados, recuerden, los sábados es 7 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, Colombia.